Estimados amigos, nuevamente un saludo para todos ustedes y gracias por estar pendientes de mis videos para comentarlos o para analizarlos privadamente. Lo que quiero yo hablar ahora es sobre la salvación. La salvación que por supuesto todos estamos buscándola, ¿no? O sea, todos estamos buscando obtener la salvación eterna, que significa vida eterna en el reino de Dios. Creo que todos estamos de acuerdo que estamos buscando la salvación. Pero son las escrituras, ¿cómo es que la persona logra salvarse? ¿Cómo logra salvarse? Bueno, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer, por supuesto. ¿Creer en qué? En Cristo y en su Evangelio. Y esto era lo que hacía Felipe, bautizando a su audiencia, haciéndoles creer en la persona de Cristo y en su reino. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 8, vemos nosotros que Felipe bautizaba a quienes habían aceptado el nombre de Cristo y su evangelio, el evangelio del reino. Eran bautizados inmediatamente, sin pérdida de tiempo. Quiero analizar con ustedes entonces algunos versículos bíblicos que me parecen que son vitales para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y aquí van a ver ustedes, por ejemplo, que en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. O sea, vemos nosotros que Jesús es el Salvador de la iglesia. Es el Salvador de la iglesia. Ahora, ¿cómo es que uno se hace parte de la iglesia? Entendiéndose por la iglesia a la comunidad de fieles o de creyentes que están apartados del mundo para servir al Señor. Todos los creyentes, nacidos de nuevo. Ahora, vean ustedes, estimados amigos, otro pasaje que es, pienso yo, primordial o fundamental escudriñar. Vamos nosotros al libro de los Hechos. Y en el capítulo 2 de Hechos encontramos, por ejemplo, vean ustedes, en los versículos, vamos a ver acá, esperen un segundito, ya, aquí vemos en el versículo 36 en adelante. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor mismo Dios llamare. Luego sigue diciendo acá en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron esas 3,000 personas? Bueno, en el versículo 47, alabando a Dios, dice, y teniendo favor, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, los que fueron bautizados, aquellas 3,000 personas, dice, fueron añadidas. ¿A dónde? En el versículo 41 dice que fueron añadidas, pero en el 47 dice que fueron añadidas a la iglesia. ¿Para qué? Para que fuesen salvas estas personas. O sea, dice,
cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces es importante ser añadido a la iglesia para ser salvo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera del cuerpo de Cristo no hay salvación. Y por eso es que todos deben ser bautizados para ser parte de la iglesia o cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es el tema acá, estimados amigos? El tema es que la Watchtower enseña algo que a mi entender es del todo falso, es erróneo y por supuesto peligroso. Y aquí tenemos, por ejemplo, vamos a revisar acá, si me permiten un segundo, vamos a ver acá, que la Watchtower dice, y decía en el año 55, y mantienen todavía esta postura, dice la verdadera congregación cristiana, la Atalaya, anunciando el reino de Jehová, 1955, y dice acá la Watchtower lo siguiente. Y esto es fundamental que ustedes lo entiendan. Dice así, aunque algunos sostienen que solo el cuerpo religioso de ellos es la verdadera religión cristiana, otros creen que todos los que pretenden ser cristianos juntos constituyen la congregación cristiana y que lo que sucede es que hay muchos diferentes caminos, pero todos conducen al cielo. No obstante, si eso fuera verdad, querría decir que la congregación cristiana está dividida y el apóstol Pablo, autoridad en la materia, inequívocamente declara que eso no está dividido. Y esto lo dice claramente el apóstol, que no está dividido. Pero luego dice que esta congregación cristiana está compuesta solamente por 144,000 testigos de Jehová. 144,000. Dice, según la palabra de Dios, dice esta misma revista, la Atalaya del año 55, y su enseñanza que se mantiene hasta el día de hoy, dice, según la palabra de Dios, la congregación cristiana se limita a 144,000 llamados, escogidos y fieles. Estos fueron comprados entre la humanidad como primicias para Dios. Y dice que estos 144,000 conseguirán la herencia celestial como primicias escogidas. Y Jesús los llamó una manada pequeña. Y cuando se compara con toda la humanidad, la congregación cristiana de 144,000 personas es una manada pequeña. En otras palabras, estimados amigos, la Watchtower, sin querer queriendo, está diciendo que solamente podrán ser salvas 144,000 personas que componen la congregación cristiana. ¿Creen ustedes que 144,000 individuos son los que se van a salvar? Porque eso es lo que dice la Watchtower, que la congregación cristiana es una manada pequeña de 144,000 individuos. Entonces debemos concluir, basándonos en Hechos 2, 41 al 47, que pues el resto, ¿no?, de los que no son parte de la iglesia, la grande mayoría de testigos de Jehová, que según la Watchtower no componen la iglesia o la congregación, pues simplemente están perdidas. Están perdidas, estimados amigos. Estamos viendo que Jesús es el salvador de su cuerpo, y el cuerpo es su iglesia, los fieles. Él es cabeza del cuerpo. Y acá pues se suscita un problema gravísimo, estimados amigos. Con esta enseñanza de que solamente 144,000 compone el cuerpo de Cristo, solamente 144,000 personas, entonces el resto de la gente está perdida. No tiene salvación porque dice que Él es el salvador de su cuerpo, la cual es su iglesia, ¿no? Y que uno se bautiza para ser parte de la iglesia. Me pregunto, ¿para qué se bautizan la grande multitud de testigos de Jehová, esas otras ovejas, si no van a pertenecer a ese cuerpo o a esa iglesia de Cristo? Porque no pueden pertenecer porque el número está limitado a 144,000 personas. ¿Cómo podrían entonces salvarse? ¿Y por qué tendrían que bautizarse
si no pueden ser añadidas a la iglesia estas personas? Porque para ser añadida a la iglesia hay que bautizarse. Y todos los testigos de Jehová, sin excepción alguna, se bautizan. Todos los testigos de Jehová se bautizan. Ni siquiera uno deja de bautizarse si quiere ser miembro. Tiene que estar bautizada esa persona, sea de las otras ovejas o la manada pequeña. Pero, ¿acaso el bautismo de las otras ovejas es un bautismo para no pertenecer al cuerpo de Cristo o a la iglesia? Entonces, ¿a dónde eres añadido? A ningún sitio. Estás en el aire. Y además, ¿por qué tendrías tú que obedecer a esa cabeza si no eres parte del cuerpo? Y ahí viene un problema que es realmente serio. Si tú dices seguir a Cristo y que Cristo es tu cabeza, entonces tú eres parte de su cuerpo, porque la cabeza es la que dirige su cuerpo, el cuerpo. ¿No es cierto? Es la cabeza la que dirige el cuerpo. ¿Estás o no como miembro del cuerpo? ¿Eres miembro o no? ¿Te bautizas para ser parte de la iglesia o no? ¿Es Cristo tu cabeza, hermano de las otras ovejas? ¿Es Cristo tu cabeza? ¿Él te guía? ¿Él te ilumina? ¿Eres tú miembro de su cuerpo? La Biblia dice que hasta el más pequeño de los miembros de ese cuerpo, ¿no es cierto?, es valioso para Dios. El más pequeño, el más insignificante. Eso querría decir, si esto fuera verdad, de lo cual no dudo, que dentro del cuerpo de los ungidos hay algunos que son extremadamente valiosos y hay algunos del cuerpo de los ungidos que valen muy poco, son chiquitos, son minucias, son pigrices, son pues como microbios, pero que valen dentro de su tamaño, dentro de su valor, tiene mucha importancia también. Tendremos que empezar entonces que dentro de estos ungidos de la Watchtower hay algunos que son muy, muy, muy grandes y otros son más pequeños, insignificantes, aunque útiles. No son todos iguales, no todos tienen el Espíritu Santo, no todos son guiados por el mismo Espíritu. ¿Por qué tendrían que ser unos más importantes que otros? No tiene sentido. Pero aquí vemos nosotros que hay una incongruencia dentro de la Watchtower, cuando dicen los de Jehová que todos son miembros del cuerpo y aún así sostienen que solamente son los ungidos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces no saben dónde están parados. Están en la luna de Paita. Están fuera de órbita. Si tienes a Cristo como cabeza, entonces tú eres parte de su cuerpo. Y como la cabeza es ungida, el cuerpo también es ungido. No puede ser ungida la cabeza y no el cuerpo. El cuerpo también es un cuerpo ungido. Y si tú eres miembro del cuerpo, tú también eres ungido. De lo contrario, no eres nada. Si no has recibido el Espíritu, no eres nada. No eres nada. Y así pues, si tú eres ungido, entonces tú eres una persona que has nacido de nuevo, que tienes el Espíritu, que estás dentro del cuerpo de Cristo. Y tienes que obedecerlo. Pero si solamente 144,000 son los que componen el cuerpo de Cristo, ¿qué haces tú obedeciendo a Jesús? Si estás fuera de su cuerpo, Él no te manda a ti, Él manda a su cuerpo. Y el cuerpo son solamente los ungidos. No tienes tú por qué obedecerle. No tienes por qué. Pero sí tienes que obedecerle partiendo del hecho de que eres un ungido. Tienes que aceptar que eres un ungido para tú poder ser guiado por la cabeza. Porque no puede ser la cabeza ungida y no su cuerpo. No puede ser la cabeza ungida y parte del cuerpo ungido y de otra parte no. O sea, no puede ser el brazo del cuerpo ungido y el resto del cuerpo no. Todo el cuerpo de Cristo es ungido. De modo pues, estimados amigos, que este es un punto que nosotros tenemos que entenderlo con la más absoluta precisión, ya que los testigos de Jehová realmente son un instrumento de Satanás para dividir el rebaño y para condenar a la gente a la perdición, haciendo que 8 millones de testigos de Jehová no sean parte del cuerpo. Y al no estar dentro del cuerpo de Cristo, están fuera de la salvación. No tienen esperanza ni Dios en el mundo. Están como los mundanos, en esencia. Bueno, eso es todo lo que quería decirles y como siempre será hasta un próximo video.